estoy poniendo orden, están muy charlatanes. Esto de estar presencial los cuatro los tiene, no paraban, ¿eh? Muy bueno. Bueno, vamos al segundo tema. Seguimos en esta tertulia de jueves 16 de diciembre de 2021 con Esteban Valenti, Daniel Superviel, Santiago Soto y Marcos Metol. La relación entre el gobierno y los sindicatos fue un tema muy discutido en la agenda política esta semana a raíz de una serie de conflictos gremiales que ocurrieron en ANCAP, los frigoríficos, el puerto, el transporte y la banca pública. El martes, al regreso de un viaje oficial a Qatar, el presidente Luis Lacalle Pou sostuvo que no entiende los motivos de algunas medidas, específicamente en ANCAP, donde el sindicato paró la refinería de La Teja por 24 horas. A su juicio, no había motivos para generar un paro de esta dimensión y un daño al país y a sus bienes públicos. Sobre si hay una escalada de paros o no, podemos pasar hasta Nochebuena discutiendo eso. Yo voy a decir que sí, otros van a decir que no. Lo que sí hay, porque no estoy sacando números y cuentas, lo que sí hay, algunas huelgas que no entiendo el motivo. El paro en la refinería de La Teja siguió teniendo repercusiones. El Poder Ejecutivo sostuvo que la medida provocó una falla mecánica grave en la planta que derivará en pérdidas millonarias para el Estado. Sin embargo, el martes, el sindicato aclaró que en la refinería de La Teja no se rompió nada. A través de un comunicado, el gremio afirmó que el 85% de la planta está en funcionamiento sin inconvenientes. Lo que pasó, según FANCAP, es que en la unidad de cracking catalítico se tapó una válvula, lo que hizo que esa sección se trancara y señalan que ha sucedido en otras situaciones. El gremio añadió que la situación ya fue superada y la unidad se pondrá en marcha en las próximas horas. El sindicato ratificó que durante el paro siempre hubo personal suficiente para garantizar la seguridad de bienes y personas. Esteban, tú planteabas retomar este tema. Pero porque es un tema que no es puntual, es un tema que tiene que ver con el debate general como pocos. Vamos a partir de los hechos, porque como todas las cosas, uno puede tener muchas opiniones, pero los hechos son los hechos. La Universidad Católica de Uruguay emite todos los años un análisis de su observador. Bueno, este año todavía no se alcanzó el nivel de movilizaciones, con 78 movilizaciones, que el año 2019. Gobierno del Frente Amplio, ¿está claro? Uh-huh. En ningún momento de gobiernos del Frente Amplio, ni de ningún otro gobierno anterior, hubo el nivel de conflictividad bajo que hubo en este año 2021. Por lo tanto, partamos de esa base. Lo que dice el presidente es parcial y mira solo con un ojo, el ojo que muy agudo le conviene. Segundo, yo ayer escuché la entrevista, ayer o anteayer, a Marcelo Aldala, hecha por Emiliano Cotelo. Yo tengo ese defecto, escucho a Emiliano Cotelo. Entonces, fue de una mesura. A ver, la pregunta de Emiliano, que de mesura, él pregunta, te clava el puñal y le dice, sí, pero pararon los ómnibus. Muchachos, yo tengo 60 años de militancia, casi todos también sindicales en la Federación de Vidrio. Si a mí me sacás el 15% de los salarios, me tenés 2 años sin aumentar los salarios, en cualquier lado, como pasó en el transporte del interior, bueno, yo te puedo asegurar que hago algunas cosas mucho más duras de las que se están haciendo. En el Uruguay, si se compara con los conflictos que hay en Perú, en Ecuador, en Argentina, en somos una isla. Entonces, no me vengan con ese cuento que les sirve para la campaña del referéndum. Porque no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Y segundo, termino con esto, en ANCAP hicieron una provocación. Yo escuché acá, me saludé con el presidente de ANCAP, agudo y funcionario 20 años, fue él que dijo, cuando estaban las dos delegaciones, la de la ANCAP y la de la FANCAP en el Ministerio de Trabajo, y no sé si ustedes vieron que en la declaración de la Federación ANCAP se exceptúa especialmente al Ministerio de Trabajo porque no tuvo esa posición, estaban poniéndose de acuerdo sobre las normas para continuar con todos los sistemas de guardias, y el que dijo no fue el presidente de ANCAP. Y lo dijo, ¿saben por qué? Porque fue una provocación. Así, lo digo con toda la verdad. Yo, ustedes saben, conozco muy bien a Gregorio y muy poco a Gre. Fue una provocación que, como dijo Abdala, agarró el gremio en una situación en que ya no le quedaba alternativa y dijo, bueno, nosotros vamos a parar. Todos
lo que vino después se fue desarmando pedacito por pedacito, pedacito por pedacito. Era una especie, se había caído y derrumbado la refinería. No era cierto. El comunicado lo aclaró. Después cada una de las cosas del relato se distribuyó. Pero lo que queda, queda. ¿Por qué? Porque hay que atacar al movimiento sindical. Y yo digo lo siguiente. De los 78 hubo 2 ocupaciones. Así que la ley de la LUC sobre las ocupaciones no sirve para nada. Es un cuento como no servía antes. ¿Tá? Y yo podría tomar cada una de las cosas para demostrar una vez más que no toda la LUC, la LUC tiene cosas que fueron votadas, pero que dentro de los 135 artículos hay siempre una constante, que es favorecer a los poderosos, favorecer a las minorías. Y por lo tanto, automáticamente, por la ley del equilibrio, jorobar a las mayorías. Y eso es lo que pasa con esto. Este es un debate que está asociado al referéndum, una provocación del presidente que está asociado con el referéndum. Y vamos a tener muchas, incluso en los medios de comunicación. Daniel, bueno, a ver, ¿cómo lo viste? Es una forma de verlo, también utilizando el episodio para llevar agua para el molino de Esteban. O sea, yo creo que hay que hacer un análisis un poquito más justo, o sea, de la situación. Que el movimiento sindical es importante para la vida política del Uruguay, sin duda, lo dije acá 1,5 millones de veces. Que el movimiento sindical fue clave para conseguir las firmas, para tratar de derogar la LUC, es algo inevitable e innegable. Que Fernando Pereira, que fue el presidente del PIT-CNT, hoy está próximo a ser nombrado presidente del Frente Amplio, es innegable. Cuando se abran los sobres. Cuando se abran los sobres. Ya empezaron el escrutinio. Pero bueno, entonces, que el Frente Amplio se termina acompañando ese clamor que empieza en la Federación Nacional de ANCAP de ir contra algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración, también es innegable. Entonces, me parece que el PIT-CNT se convierte en un actor político importantísimo, te diré que hasta más importante que el Frente Amplio en muchas ocasiones, por su capacidad de movilización, que hace su juego. Y que el PIT-CNT va a tratar de trancar a este gobierno en todo lo que la población quiso que se aprobara con esa ley de urgente consideración, en ese programa que el presidente de la República blandió por toda la patria, por los 19 departamentos, generando los consensos entre los 5 partidos políticos que ganaron el gobierno, también es cierto. Entonces, me parece lógico que si el PIT-CNT se pone como actor político protagonista de relevancia para derogar la ley, se generan este tipo de escaramuzas. Y muchas veces hay que reconocer que el PIT-CNT toma acciones que van más allá de lo sindical. Todas las acciones sindicales son políticas y me parece bien que defiendan los derechos de los trabajadores. Pero hay veces que cruzan la frontera y se mete a hacer política directamente como si fuese un partido político. Y eso es lo que estamos discutiendo en esta mesa, me parece. Bueno, ese es un ángulo sobre cómo discutir este tema. Es innegable que el salario real ha caído, que el empleo estaba deteriorado, que ahora el gobierno festeja los niveles de empleo a los que llegamos, pero el salario no aumenta, festeja los números de exportaciones, pero los aumentos en el sector vinculado justamente a donde están las mayores ganancias, digamos, del crecimiento de las exportaciones, no aumentan en la misma medida que aumentaron. Entonces, pensar que los sindicatos, los trabajadores organizados en ese contexto no van a pelear por salario y condiciones de trabajo. Una cosa era en 2020, que estaba la pandemia, además había distanciamiento social, que dicho sea de paso estaba en todos los países de América Latina. Sí, y complemento el análisis de Esteban. Quizá el gobierno, claro, se malacostumbró en 2020. Se malacostumbró en 2020. 2020 es el año de menor conflictividad laboral, de acuerdo al índice que releva la UCU. Ahí hagamos un paréntesis con el índice de la UCU, que es una aclaración que hacen los propios investigadores, ¿no? En cómo mide, a veces repercute, por ejemplo, a ver, para que quede claro, si hay un fallecimiento en la construcción, para toda la construcción, y eso puede tirar muy para arriba el nivel de conflictividad porque se tiene en cuenta la cantidad de trabajadores involucrados, ¿no? Sí. Por ejemplo, y por lo tanto afectación de jornada laboral en torno a cuántas personas pararon. Y eso no quiere decir necesariamente que la conflictividad sea algo palpable, ¿no? Estamos hablando que bajó la conflictividad. Bajó a sus mínimos históricos. En el 2020. Declarando No, está bien. Que han salido a decir, ¿no? Hay un yo soy radical, yo hubiera hecho más está huelga. clara, El índice, exacto.
y el ruido y la movilización, el nivel de movilización de cada sindicato que para. Sí, pero se firmó un convenio puente. El PIT-CNT tuvo una actitud muy constructiva en la pandemia. No hubo realmente con caída de salario real aceptadas y validadas, que no era solo por un año, que se recuperaban peor que lo que se recuperaba el crecimiento del producto. Y el PIT-CNT, a ver, si alguien... O sea, no puede acusar a alguien del PIT-CNT en 2020, es de ningún nivel de lealtad. Ni 2020 ni el 21. No, ni el 21, no. Pero estoy hablando del duro de la pandemia, porque en definitiva ese es el año de base que mira el gobierno. Y mira el 2021, el año 2021 es un año más normal. Es un año que empieza a normalizarse, igual los niveles de conflictividad. Capaz que estamos viendo el nivel de conflictividad que uno preveía en un gobierno de... No, yo creo que está muy por atrás. Si uno mira la cifra, está muy por atrás de los que había incluso en los periodos del Frente Amplio, porque el movimiento sindical, insisto, porque hay que hablar del contexto político, no sé cuánto, pero lo que piensan también los dirigentes sindicales, creo yo, y creo que creemos todos, es en sus afiliados, que vienen de años de pérdida de salario, mirando los titulares, que se festeja, que la recuperación del empleo ya está, que el sector exportador está volando, y a nosotros cuando nos toca. O sea, es lógico que vamos a niveles de conflictividad más altos en adelante, si no hay una actitud tampoco del gobierno de compartir la salida de la crisis, así como hubo un compromiso de compartir parte de sus costos, entre otras cosas con una conflictividad, insisto, más allá del índice de lo que sea, olfato, lo que ve 2020, la ciudadanía... 2020 fue un año muy complejo y el PIT-CNT tuvo una actitud realmente de muy baja conflictividad. Marcos. Bueno, a ver, cuando analizamos el tema de la conflictividad laboral, hay sindicatos y sindicatos en función de los sectores también. Hay sectores que son estratégicos para el país y que tienen un peso relativo mucho mayor que otros. No es lo mismo hablar de ANCAP o hablar de la carne que hablar de otros sectores que de repente pueden generar un conflicto y no generar una mella en la economía o en la actividad del país. Entonces, creo que hay una cuestión cualitativa, o como decía el ministro de Trabajo, de densidad, que hay que analizar no solamente lo cuantitativo, donde ahí uno puede ver las estadísticas y sacar conclusiones que van en contra de lo que uno percibe en la realidad. Yo coincido mucho con el análisis que hacía Daniel en cuanto cuando uno observa la región o el mundo, tiene que reconocer que en Uruguay tenemos un sistema de diálogo político sindical muy importante, que en otros países cuando se dan conflictos muchas veces el gobierno no tiene interlocutores con los cuales legítimos, con los cuales dialogar, y eso genera situaciones que se desbordan de violencia y donde nadie es responsable. Eso es algo que en Uruguay tenemos que cuidar fundamentalmente. Ahora, creo que hay algunos factores que Daniel mencionó que no se pueden soslayar a la hora de analizar esto. Uno es la pandemia, por supuesto, con todo el efecto económico y también con el efecto que tuvo en las limitaciones de la movilidad, que también seguramente explican una menor conflictividad en el año 2020. No digo ahora que estamos en una situación... Hacer huelga no necesitas, lo puedo hacer con COVID. Bueno, no, pero no es lo mismo, no es lo mismo el nivel de medidas que se puede tomar. Por otro lado, hay otra situación que tiene que ver con el referéndum de la LUC. Yo creo que, por supuesto, que ese factor no se puede dejar de analizar cuando uno ve que el PIT-CNT fue el principal promotor de este referéndum, que estamos en la etapa, digamos, estamos entrando en la etapa decisiva de la votación, y bueno, y es lógico que estas cosas se mezclen. Y en tercer lugar, que existe una confusión que yo creo que no es sana para este sistema que hablamos al principio, entre el sindicato y el partido político, ¿no? Por supuesto que los sindicalistas pueden tener su filiación partidaria. Ahora, en tanto los sindicatos pretendan tener una representatividad amplia de los trabajadores en la sociedad, tiene que permitir, ¿no?, la participación o la visión de otras perspectivas, ¿no? Entonces, el movimiento sindical ha crecido muchísimo durante los últimos años, ha tenido un crecimiento exponencial. De alguna manera eso también se traslada a que van apareciendo sindicatos como el sindicato de la policía, que quiere tener su lugar, quiere tener su participación y que se ve limitado muchas veces a poder participar. Ahora no, mira que en el Congreso le dieron todo, está en la mesa, en la mesa representativa. Bueno, pero no vas a negar que el conflicto existió, que hubo muchos sindicatos. Se superó hacia ese... Se superó en Uruguay. Quiere decir, en ningún país hay un sindicato policial adentro de la Central Única de Trabajadores, a este nivel, nunca. O los bomberos, que lo vi ayer, PIT-CNT, en la calle Gonzalo Ramírez. No hay.
Lo que quiero decir, en definitiva, que el movimiento sindical ha crecido mucho, que la dirigencia en estos momentos de anormalidad, como es la pandemia, situación anormal también como es lo del referéndum, tanto del gobierno como de los sindicatos tienen que justamente mostrar su mayor capacidad de diálogo y de no escalar una situación, ya sea por la falta de diálogo o por la no gradualidad de determinadas medidas que puedan terminar en una situación más complicada. Y lo último que quería mencionar, cuando se critica muchas veces a la dirigencia sindical, yo veo que lo toman muchos de esos dirigentes como que es un ataque o una manija antisindical. Y una cosa es criticar a la dirigencia y otra cosa es criticar a los sindicatos. Creo que nadie está criticando aquí a los sindicatos, sí a una forma de operar de ciertos dirigentes. Entonces, porque del mismo modo uno podría pensar que cuando el PIT-CNT saca un comunicado como el de ayer, donde critica, donde habla de que hay que acumular fuerza para revertir la ofensiva de las clases dominantes y hacer avanzar un proyecto de país nacional, popular, y que va contra un gobierno neoliberal, yo no creo que estén hablando contra la decisión democrática de la mayoría de la población que decidió un cambio de gobierno y poner a este gobierno. Entonces, es lo que yo digo. Creo que hay que separar lo que son las críticas a la dirigencia, lo que es las críticas a la democracia o lo que son las críticas a los sindicatos, ¿no? Bueno, primero, el Uruguay tiene el privilegio, todos los gobiernos, de tener un movimiento sindical unificado, con la historia y sobre todo con la responsabilidad que tiene, democrática e institucional. Y eso vale para los sindicatos en abstracto y para los dirigentes en concreto. Segundo, acá nosotros estamos hablando, si tomamos los gremios, a ver, ANCAP está ganando plata como loca porque le está vendiendo, bueno, todos sabemos cómo es el negocio, pero anda a discutir el tema de los salarios, anda a discutirlo. La carne están ganando plata que no saben ya. Ocupó el segundo lugar de la historia de venta a China, precios históricos, los más altos del mundo después del ganado de campo de Estados Unidos, todo. ¿Dónde están los aumentos para los trabajadores? Entonces, haces la media y en la media sigue perdiendo salario. COFE, que era un gremio siempre muy combativo, para decirlo, y sin embargo le sacaron los salarios. Salud pública, que en medio de la pandemia, ¿cómo se portó? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con los gremios, pero acá los gremios más importantes son los gremios más responsables. UTE, y podría seguir. El transporte aguantó la crisis desde el 19 sin aumentos. Entonces, yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque es cierto que juntó las firmas de los 135 artículos, fue básicamente un papel fundamental del PIT-CNT. Pero ojo con que el precio de este referéndum no sea una fractura que después sea muy difícil, porque yo digo, podría tomar caso por caso, incluso el de la policía que tú tomabas. La policía tiene diferencias en cuanto a algunos temas de los 135 artículos. ¿Por qué? Lo involucran directamente. Ahora, hay una cosa que la policía no puede decir, ¿no? Que hay 2.000 presos nuevos, pero es el periodo donde ha habido menos procesados por lavado de dinero. ¿Ustedes me entienden? Es decir, los traficantes chiquitos, sí, perfecto, yo estoy de acuerdo. Pero ¿por qué no van en cana los que están arriba traficando con la plata? Y no van. No. Las cifras son las cifras. Bueno, pero ahí discutimos. Hay 60% aumento de muertos en las cárceles, ¿está? Y hay 20% aumento de presos. Entonces, todas esas cosas van a estar en el debate. Ahora, si de todo eso va a tener que pagar el movimiento sindical, es como si nosotros le dijéramos a los guardacárceles que tienen que pagar ellos. No, yo veo acá, ¿cómo puedo decirlo? Un laberinto del movimiento sindical en este momento, teniendo la LUC el 27 de marzo, creo que es, ¿no? Sí. Porque por un lado te escucha a vos y decís, yo hubiese hecho mucho más huelgas. O sea, yo siento que hay cierto sector de la población no oficialista que en el fondo está queriendo que haya mucha movilización, que haya mucho unrest, como se dice en inglés. Yo creo que mucho aumento de sueldo. Bueno, pero eso es otra cosa. Eso se puede llegar a esos aumentos de sueldo por otros caminos, otros tipos, no movilizando huelgas o todo ese tipo de cosas. Pidiéndolo, por favor, no. Bueno, sí. pero pará. Entonces, teniendo el PIT-CNT un rol político tan importante como el que tiene a la hora de ir a los votos el 27 de marzo, ¿no? También hay una lectura de la población que me parece a mí, capaz que estoy equivocado,
que no está acompañando eso, que está queriendo otro tipo de negociaciones, otro tipo de diálogos, otro tipo de forma de dirimir los conflictos, diferente a lo que venía planteando el PIT-CNT desde mucho tiempo. Y tiene que ver con el tiempo de cambio que estamos viviendo. Tomás Lin lo escribe muy bien en el último libro que escribió. Entonces yo creo que también el PIT-CNT, con este cambio político que representó la llegada de la coalición multicolor al gobierno, con un presidente de una nueva generación, dejando atrás a todos los líderes directamente involucrados con la salida de la dictadura, están exigiendo mirarse al espejo y ver nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de exigir los justos reclamos que tienen los trabajadores. Y yo creo que estamos en esa transición. Y creo que el movimiento sindical está en esa transición. Y si aprieta mucho en el acelerador y incendia la pradera, como aparentemente algunos quieren, No, ¿entendés? está incendiada la Bueno, pero pradera. pará, Está hay un- incendiado. sí. Veníamos hablando de- objetivamente, Bueno, justamente. Yo eso creo no. que no les conviene hacer eso. Les conviene otro tipo de no lo están establecer haciendo. otro tipo de cuestiones. Pero si Y el ese es ANCAP los ese es el provocaron. laberinto que está. Si el ANCAP los provocaron. Bueno, eso es lo que Está- decís vos. No, está el acta del Ministerio de Trabajo. Andá a mirarle en la Y prensa. antes dejan caer el convenio, ¿no? Que era el último, exactamente, era el que era convenio una que... pavada, Era el 15 convenio que días. establecía la Los guardia provocaron. gremial. Exacto. ¿Ah? Y fue el presidente, no el directorio. Sí. A ver, sobre el vínculo, digamos, a mí realmente me cuesta disociar a los dirigentes con el movimiento No se sindical. Es muy difícil. Estamos a favor de los sindicatos, pero estamos en contra de estos que están acá. O sea, Eso por lo que realmente. decía Marco, decís de y yo, que hay yo creo que en el fondo. cosas distintas. Sí, en el fondo es una manera de deslegitimar a la movilización y a la organización de los trabajadores que, insisto, no están peleando, digamos, el movimiento sindical hoy no está peleando por reivindicaciones exorbitantes en general, digamos. O sea, venimos en un contexto, o sea, obviamente tiene sus opiniones políticas, como todos los movimientos sociales tienen, ¿no? Porque un solo Uruguay, no me vamos hablando de chuparse el dedo, vamos a decir que un ¿Quieren solo Uruguay presentarse a las elecciones? que se quieren presentar se presentaron en BPS, se quieren presentarse a las elecciones nacionales con una lista, claramente hicieron movilizaciones de 500.000 personas, eran 50.000 personas. Si se lo hacen a este 5.000 gobierno personas. son de 5.000. 5.000. O sea... ¿Cuántas eran? No sé, No pero llegaban a 500.000 100.000 no llegaban a dan la 100.000 cuenta para movilizarla. Calculado con drones. Sí, sí. No llegaban Pero a bueno, 100.000. no, más, eso es un Pero mirá que chacarrillo, había- chacarrillo había de la gente, discusión mirá anterior. que había gente. No, mirá que yo la defendí, sí, ¿eh? lo que había Así gente, que lo no había te- gente. no me- Pero no me- vean. no me- Pero igual, más allá, más allá de lo anecdótico, claramente las condiciones materiales, digamos, en las que estamos viviendo, y yo insisto, pongo en el lugar de los trabajadores, de los dirigentes sindicales que tienen a sus asociados que no cobran aumento o que vienen perdiendo salario real hace un par de años, y ven festejar a Mieres, y ven festejar al presidente, que estamos espectacular, que las exportaciones andan volando, que ya estamos en los niveles de empleo de antes, que la pobreza ya es cosa del pasado, y a mí... ¿Qué haces vos como dirigente sindical? ¿Qué está? ¿Vos que tenés que ir a decirle por favor? O sea, me parece lógico que en un contexto, si los éxitos del gobierno son tan como los plantean en esas áreas y se lo dicen a la gente, es lógico que la base, efectivamente, los trabajadores pidan, ahora me toca a mí. ¿Cuándo me toca a mí si no? No, me parece importante también poner sobre la mesa algunos matices, ¿no? Porque el mismo día, ayer, miércoles, que el PIT-CNT, el secretariado ejecutivo del PIT-CNT sacó un comunicado muy fuerte contra el gobierno y contra algunos integrantes del gobierno, por ejemplo, Cabildo Abierto. El mismo día también la página web publica que hay avances y señales auspiciosas para cooperativas del programa de vivienda sindical del PIT-CNT y COVIPRO, y menciona el artículo del propio PIT-CNT que la reunión con la ministra Irene Moreira claramente no fue para la foto, que estaban dispuestos a escuchar, a buscar Eso te soluciones. demuestra la calidad Eso del es movimiento Uruguay, sindical. exacto. Los matices. A ver, yo no quiero atribuirlo solamente a una de las partes, creo que hay que verlo, digamos, en su conjunto, de que más allá de que existen rispideces en varios ámbitos, y por supuesto que la parte económica está muy atado a toda esta situación de la pandemia, creo que hay espacio de diálogo y no se puede negar que el gobierno ha estado siempre abierto al diálogo con el movimiento sindical, ¿no? Me parece que eso es importante reflejarlo. Sí, una En la cosa, parte económica, una cosa que es verdad, y quiero apoyar lo que dice Esteban, lo dijo Fernando Pereira, me lo dijo a mí, acá en la plaza, y lo dijo Marcelo Abdal ayer en una entrevista, creo, Universal. La línea con el presidente está. Él levanta el tubo y se atienden, se reciben y hablan. Y eso es muy positivo y Eso habla está bien bien del de pueblo. Uruguay. No en le eso prendan estamos, fuego por sí. el referéndum.
No le prendan fuego por el referéndum. A esas Porque líneas. lo que hicieron en ANCAP fue prenderle fuego. Es decir, apagar crear las condiciones para que hubiera problemas con el funcionamiento de la refinería. No lo hagan, porque es muy negativo.